Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando la declaración de fe número 6 de la Iglesia de Dios. Hoy vamos a hablar de la Cena del Señor. Y siempre basados en el libro de doctrina En esto creemos, aprobado por el Concilio Ministerial de Norteamérica para Estados Unidos y Canadá, específicamente por la Iglesia de Dios. La institución de la Cena del Señor, la fecha en que se observa y sus símbolos conmemorativos son remembranzas de la muerte del Señor Jesucristo como el sacrificio por los pecados de la humanidad. Es la comunión de la iglesia reunida con Cristo y de unos con otros. La Cena del Señor fue instituida la noche que Jesús fue traicionado, como un memorial de su muerte que ocurriría al día siguiente. Estos acontecimientos nocturnos sucedieron en el aposento alto en Jerusalén, donde Cristo se había reunido para compartir la cena de Pascua con sus discípulos, la cual se celebraba cada año. Mientras comían juntos, conmemorando la liberación del antiguo pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, Jesucristo introdujo un nuevo memorial para ellos. Partiendo el pan ácimo, lo repartió y dio a los 12 que lo comieran, explicando que el pan representaba su cuerpo entregado por ellos. También bendijo la copa y les pidió que bebieran del fruto de la vid, diciéndoles que representaba su sangre que sería derramada para la remisión de pecados. Aunque con ligeras variaciones, estos acontecimientos están registrados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, y nuevamente es repetida por Pablo en 1 Corintios capítulo 11. El significado del memorial de la Cena del Señor se encuentra específicamente en el significado asignado a sus símbolos. Mateo, Marcos, Lucas y Pablo concuerdan en que el pan es un símbolo del cuerpo de Jesús y que la copa es un símbolo de su sangre, como está escrito, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, así es como Jesús les instruyó, que cada vez que comieran ese pan y bebieran de esa copa. ¿Y qué ocurre cada vez que hacen eso? Pues proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Y también dijo, hagan esto en memoria de mí. Bueno, esto es una paráfrasis de Lucas 22, 19 y 20 y 1 Corintios capítulo 11, versos 24 y 26. Entonces así, el comer el pan y beber la copa, cuando hacemos esto recordamos la importancia del sacrificio de Jesús por los pecados hecho en la cruz del Calvario. Este aspecto conmemorativo de la Cena del Señor lo hace importante para cada creyente. Como un memorial de la muerte de Cristo, es una representación pública y periódica de la verdad de que la salvación se obtiene únicamente por el cuerpo quebrado y la sangre derramada de Jesús y en ningún otro lugar. El valor de la cena reside en el corazón de cada participante que reconoce su falta de méritos para ser salvo y solamente puede lograrse mediante la gracia de Dios obtenida solamente por la fe en el Salvador crucificado y resucitado. En lugar del cuerpo y la sangre en sentido literales, comprendemos que el pan y la copa son emblemas simbólicos de la comunión continua de los creyentes con su Redentor Jesucristo. Y quiero aclarar este punto donde dice el cuerpo y la sangre en sentido literales, porque, bueno, por lo menos la Iglesia Católica sí cree en que cuando ellos comen el pan o la hostia, pero es el pan, literalmente esto se sustancia en el cuerpo de Cristo, literalmente. No, entonces ellos no lo ven simbólico, sino lo ven muy literal. La mayoría de creyentes no lo vemos así, consideramos que, o sea, me refiero a creyentes no católicos,
consideramos que tanto el pan como la copa son símbolos, no son un asunto real, literal. En 1 Corintios 10, 16 y 17 dice: esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo. Nuevamente aquí Pablo asigna un significado, no una literalidad. Dice también: ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Una vez más, Pablo subrayó la significación, no la literalidad de los emblemas. Entonces Pablo concluye: hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Es decir, es el significado, es la representación de ese memorial, no la literalidad de comer la carne de Cristo literalmente. Aquí Pablo describe el pan y la copa del Señor como una comunidad reunida de la iglesia, no solo con Jesús, sino también de los unos con los otros. Las palabras participación y comunión viene del griego koinonia, que literalmente significa comunión, también usada para describir la experiencia compartida de la primera iglesia en Jerusalén. Compartir la cena del Señor entonces ilustra y demuestra la comunión continua del creyente con Cristo y con otros que están en Cristo. Esto comprende una gran variedad de hechos y aplicaciones espirituales, como la muerte de Jesús por el pecado como una fuente de la justicia de los santos, también la muerte del creyente al pecado y la confianza de los santos en el regreso de Jesús. Todo esto es anunciado cada vez que compartimos los emblemas en la cena del Señor. La escritura no da instrucción precisa sobre los emblemas a ser utilizados, es decir, no dice tienes que usar esta clase de pan ni esta clase de fruto de la vid. Eso queremos que ser bien claros, porque como iglesia de Dios nosotros comprendemos que debemos hablar tal y como está escrito en la escritura o cómo se interpreta. Sin embargo, basados en los elementos que Jesús utilizó, es como nosotros concluimos cuáles pueden ser los más acertados, no porque haya un mandamiento expreso. Y lo digo porque por el hecho de que nosotros usemos alguna clase de pan o alguna clase de fruto de la vid no significa que vamos a desmeritar lo que otros puedan hacerlo con otra clase de pan. Jesús tomó lo que tenía a la mano esa noche. Jesús y sus discípulos comían la Pascua cuando Jesús instruyó la cena. Así que el pan que utilizaron pues pudo haber sido el pan ácimo. Posiblemente era el único que había sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la Pascua también fue llamada la fiesta de los panes sin levadura y de los panes ácimos. Entonces, ya que Jesús partió ese pan sin levadura para representar su cuerpo quebrado por nosotros, como iglesia de Dios, hemos escogido ese emblema en memoria de Él. Es decir, si Jesús participó de pan ácimo, nosotros también es pan ácimo lo que utilizamos durante la cena. He ido a otras congregaciones, otras iglesias, de otras denominaciones, y ellos tienen pan diferente, pan con levadura, ¿verdad? Yo respeto eso. Nosotros como iglesia de Dios preferimos utilizar un pan similar al que Jesús tenía a la mesa el día que Él fue crucificado, o el día que Él participó de la Pascua, horas antes de su crucifixión. En cuanto al emblema que representa la sangre de Jesús, es referido como la copa o como el fruto de la vid. El fruto de la vid puede ser el jugo directo extraído de la uva, pero el vino también es considerado fruto de la vid. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se extrae el jugo de la uva, que luego pasa a un proceso de fermentación y del cual se obtiene el vino. ¿Cuál utilizó Jesús esa noche? Bueno, afirmar que era simplemente jugo de uva es un tanto complicado, porque la escritura no dice qué había en la copa, si era jugo de uva o si era vino. De hecho, al leer las escrituras es
es comprensible que en aquellos tiempos tomar vino no era considerado tan complicado como es considerado hoy por el pueblo evangélico. Usualmente, hoy por la aversión que tenemos al vino, puede ser que tendamos a decir, ese no era vino, ese era jugo de uva. Bueno, eso es respetable, ¿no? Sin embargo, la escritura solo dice, se refiere a la copa o el fruto de la vid. Pero ¿cuál del fruto de la vid era, si era el jugo o vino exactamente? No lo dice la escritura. No se encuentra ningún requisito para utilizar vino en el servicio de la cena del Señor. Pero nosotros como Iglesia de Dios creemos que el jugo de uva es un símbolo más responsable y apropiado de la sangre de Jesús. Por eso la Iglesia de Dios utiliza jugo de uva como el emblema de la sangre de Jesús. ¿Por qué mencioné si era vino o era jugo y que la escritura no es tan específica? Nosotros aclaramos por qué es que nosotros usamos jugo de uva. Lo consideramos más responsable, lo consideramos más representativo de la sangre de Jesús. Sin embargo, entendemos que hay otros grupos que utilizan vino literalmente para los adultos, y que cuando hay algún menor que participa de la cena, pues entonces para el menor le tienen jugo de uva por cuestiones de que la ley prohíbe dar bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes a menores de 18 en algunos países, o en el caso de Estados Unidos, que podría ser menores de 21 años. Entonces, nosotros preferimos jugo de uva, lo consideramos más responsable y más apropiado para simbolizar la sangre de Jesús. Entonces, la cena del Señor como un memorial puede ser realizado en forma apropiada, según nuestro entendimiento, anualmente durante el tiempo en que se conmemora con ese acontecimiento la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la Pascua, en donde Jesús lo instituyó, era una celebración anual. Esa no se celebraba en cualquier fecha, era una celebración en el 14 del mes de Nisan, que es según el calendario hebreo. Entonces la Iglesia de Dios escoge observar este servicio memorial en la fecha en que fue establecido, específicamente al principio del 14º día del mes de Nisan del calendario hebreo. Esta fecha es la más aproximada a la tarde en que Jesús instituyó la cena del Señor, justo antes de ser traicionado, arrestado y de enfrentar el juicio que lo llevaría a la muerte el día siguiente. Sin embargo, mientras la Iglesia observa la cena del Señor anualmente durante la celebración de la Pascua judía, reconocemos que esta frecuencia no es ordenada en la Escritura. Es decir, la Escritura no dice celebra la cena cada año. Yo sé que algunos grupos, incluyendo a la Iglesia de Dios en algunos países, utilizan el texto de la Pascua para decir que se debe celebrar año con año, porque así estaba instituida la Pascua. Pero en cuanto a Jesús nos dijo hágase cada año. Eso ya nosotros lo escogemos, lo interpretamos de esa manera, como un tiempo más apropiado, y no porque Jesús directamente haya dado la orden de hacerlo cada año. Mientras la Iglesia observa la cena del Señor anualmente, entonces durante la celebración de la Pascua judía, reconocemos que esta frecuencia no es ordenada en la Escritura. La expresión en 1 Corintios 11:26 podría dar a entender que permite celebrar la comunión más frecuentemente o sin importar las fechas o temporadas. Nuestra Iglesia mantiene la importancia de su celebración anual por cuestión de unidad, pero también respetamos la celebración de la comunión por otros creyentes en tiempos diferentes. Es decir, nosotros como Iglesia de Dios lo hacemos una vez por año, lo hacemos unidos. Es una gran fiesta donde alrededor del mundo, cada quien en sus respectivos horarios, pero en la misma fecha, conmemoramos la muerte del Señor unidos. Ese día todos a nivel mundial estamos unidos. Incluso durante esta temporada de COVID-19 fue interesante para nosotros porque no pudimos reunirnos en los centros de adoración, y en cada hogar se celebró la cena en la misma fecha. La unidad no la perdimos, lo hicimos todos en la misma fecha,
La única diferencia es que no lo hicimos todos juntos en un mismo recinto, pero la cena del Señor la celebramos en la misma fecha como hemos acostumbrado a hacerlo. Yo llegué a esta denominación en 1991, cuando tenía 14 años, pero fui bautizado a los 16 años y empecé a participar de la cena del Señor en 1993. En mi caso, todo el tiempo se celebró una vez por año. Una verdadera fiesta, una celebración tan hermosa, con un alto grado de la significación de esa fecha o de esa conmemoración. Y antes de mí, durante los 160 y tantos años de historia, desde que como denominación empezamos en 1858 en Michigan, pues también lo que se ha venido contando es la experiencia de celebrarla una vez por año. Reitero, pero la Iglesia de Dios respeta a otras denominaciones, otros grupos que lo hacen de una manera diferente, con periodicidad diferente. Nosotros tratamos de hacerlo por la noche, acá en la tarde, también para estar vinculado más a como dice la Escritura. Algunos dicen vamos a participar de la Santa Cena, me refiero a otras denominaciones, participan de la Santa Cena en la mañana, le llaman Santa Cena, pero es en la mañana. Por eso prefieren mejor llamarle simplemente comunión, porque si le llaman cena en la mañana, algunos hasta sienten un poco cenar en la mañana. Pero bueno, nosotros respetamos esas creencias, pero nosotros explicamos por qué es que nosotros lo hacemos una vez por año y lo hacemos ya cercano a la caída del sol del primer mes hebreo en el 14º día. Gracias por estar en estos estudios conmigo. Nuestra próxima clase hablaremos de un estudio algo corto pero significativo, y es acerca del lavatorio de pies. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les dé mucha paz.